Hola, ¿qué tal amigas y amigos insurrectos? Bienvenidos a Big Bang México. Esto es Insurrección TV y hoy nos acompaña un especialista, Gerardo Rubiera. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, ¿y tú? Él es especialista en política ambiental y también nos acompaña como cada semana nuestra amiga y conductora Priscila Alvarado. ¿Cómo estás, Pris? Bien, gracias por invitarme a tu programa. Como siempre, el placer es nuestro. Y pues ya lo saben, esto es Insurrección TV. El tema de hoy: políticas ambientales en las comunidades rurales. Pues el día de hoy está Gerardo con nosotros para hablar de las políticas rurales que se implementan a lo largo y ancho del país y de qué manera afectan los proyectos, por ejemplo, megaproyectos, en las comunidades rurales como una política ambiental. Él es estudiante de noveno trimestre en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha participado en foros académicos en materia de ciudades sustentables y es consejero de la UAM. También ha sido panelista en programas de televisión, radio, como la estación Sin Filtro, Razón y Poder y Siempre Animal. Entonces ya trae experiencia, ¿no? Gerardo, ya no es nada nuevo que esté en televisión. Creímos que lo íbamos a inaugurar, pero no es así. Pero le avisas. es más divertido. Eso sí. Eso dicen. Tenemos buena fama. Sí. Pues nos gustaría que empezáramos platicando por qué el medio ambiente afecta a una comunidad. Bueno, pues hoy se habla demasiado de lo que conocemos como una crisis civilizatoria. La crisis ambiental nos lleva a un estado de ruptura en donde los ecosistemas, el sistema climático, toda nuestra biodiversidad está en peligro y con ello la supervivencia de la propia especie. Pero hay una relación estrecha que algunas comunidades algunas sociedades hemos dejado de lado. No todos tenemos esta concepción antropocéntrica en donde la naturaleza está a nuestro servicio y nosotros nos proveemos de ella para obtener riquezas, todo lo que se da dentro del proceso productivo capitalista. Hay otras formas de organización que tienden a una convivencia con el medio ambiente mucho menos de dominación y mucho más de interdependencia, y esas son por supuesto pues las comunidades originarias. Ellas tienen otro tipo de visión y otro tipo de relación con las mismas, en donde, bueno, se habla mucho de la Pachamama, sabemos que son otras concepciones de vida y de relación dentro de los procesos sociales, y estas comunidades tienen un papel vital en la preservación de los ecosistemas, porque son quienes conviven, quienes buscan preservarlas, porque su propia subsistencia y relación con ellas es totalmente dependiente al estado en el que éstas se encuentren. Las comunidades, como lo podemos ver sin alejarnos mucho, en la megalópolis, hay comunidades originarias dentro de la ciudad, pero también hay en Puebla, las hay en Tlaxcala, las hay en Estado de México, en Morelos, en donde los procesos de urbanización, por ejemplo, han propiciado tala desmoderada, deforestación, en la búsqueda de este crecimiento siempre económico, sin tomar en cuenta la preservación ambiental, o como nos gusta con este nuevo discurso del desarrollo sustentable, creer que podemos hacer el capitalismo verde y funcional y podemos tener una línea de bienestar sin necesidad de transitar de sistema. Yo tengo una pregunta. ¿Consideras entonces que los procesos de construcción hacia el capitalismo entonces como tal son negativos? O sea, ¿no hay una oportunidad de darle sustentabilidad? ¿Los rechazas completamente entonces? Sí, yo creo que de facto hay varias contradicciones propias del capitalismo, y hay varias líneas teóricas que han intentado explicar esto. Una de ellas es la ecología política, que dice que el capitalismo, para subsistir, parte de dos explotaciones: la explotación al trabajo y la explotación a la naturaleza. Entonces, como lo podemos ver hoy día, estas dos contradicciones se han agudizado bastante. Por ejemplo, hay algunos estudios recientes, como el del Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, que nos habla cómo en realidad la desigualdad ha ido en aumento. O sea,
la explotación del trabajo sigue creciendo, y lo que sucede con la crisis ambiental es exactamente lo mismo. O sea, la deforestación, la necesidad depredativa de parte de las grandes industrias para explotar recursos que no son comunes, como el agua, el aire, la tierra, la biodiversidad, también va en incremento porque siempre intentamos crecer más. O sea, de 1960 hacia 2019 el crecimiento económico es 50 veces más. O sea, cada vez necesitamos más para subsistir más, pero esto no es bajo la premisa clásica que se ha dado como de la teoría malthusiana, que en realidad lo que dice es que estamos creciendo poblacional y por eso necesitamos más recursos. O sea, es un metarrelato que debemos empezar a dejar de lado. En realidad, las prácticas de consumo van hacia élites, o sea, hacia élites específicas. Hace unos días, va a sonar gracioso, pero veía una foto de J Balvin en Instagram presumiendo una bicicleta bañada en oro. O sea, es absurdo creer que esa bicicleta no pasó por un proceso de contaminación de minería y extracción al aire abierto, de despojo de comunidades, de uso irracional de recursos como el agua para poder sacar ese pequeño lujo. Una comunidad zapoteca en su conjunto nunca en un año va a contaminar una cuarta parte que lo que está contaminando esta clase que tiene niveles de consumo absurdos. Okay. O sea, realmente... ¿Y eso se debe a qué se debe? ¿A la cosmovisión o al alcance? En gran medida al alcance, a la capacidad adquisitiva que tú tienes como clase, porque entendemos el buen vivir como la capacidad de consumo. Entonces, las aspiraciones que tenemos es poder consumir más para entender que vivimos mejor. Pero en realidad, esta es una línea minoritaria que está consumiendo, y que si todos tuviéramos la capacidad de consumo que tienen este tipo de individuos, necesitaríamos 3, 4 planetas Tierra para hacerlo. Pero viable. Dentro de las comunidades, ¿a qué se debe que la línea de apropiación de los recursos naturales sea diferente a la de estos individuos e individuas? Justo, a la cosmovisión, a la relación que tenemos nosotros con la naturaleza, a cómo la concebimos. O sea, la deificación de muchos del sol, de la lluvia, de tantos procesos naturales por parte de las comunidades corresponde a porque ellos entienden la dependencia que tienen de ellos y a la vez el papel que juegan ellos en su transformación. O sea, tenemos un dios de la lluvia porque hay periodos de siembra, porque entendemos que hay que rendirle tributo para que nosotros podamos subsistir dentro de este tiempo. O sea, es algo debatible y en gran medida hay algunos estudios antropológicos recientes que sugieren que ya había cargas a los mantos acuíferos por el peso de Tenochtitlan. O sea, ya hay algunos estudios que nos dirían, no es tan cierto, las comunidades ya estaban causando un impacto ambiental, pero no con las lógicas que hoy se dan. O sea, lo que hoy vemos son que en 50 años hemos destruido la mitad de los... O sea, hemos contaminado océanos, hemos deforestado. Los ritmos acelerados del capitalismo son propios estas dinámicas que nos orillan a que la crisis se vaya agudizando tan rápidamente, mientras que las otras comunidades pasan por otros procesos. Sí tienen afectaciones porque vivimos una simbiosis en ese sentido, pero es otra cosmovisión y son otras formas de querer producir. Hablas de lógicas y pienso un poco cuando hablas de lógicas que el consumo dentro de las comunidades, y hablas de Tenochtitlan como una presión ya en los mantos acuíferos, pero sí, justo, uno con lo que sabes, la lógica era un consumo primario, claro, ¿no? La subsistencia primaria, las comunidades desarrollándose asentándose en tierras, empezando con el cultivo, pero había una idea me encanta esa palabra, una lógica social de atención primaria para la subsistencia. Y ahora parece más bien como una lógica voraz, ¿no? Sí. Hay una voracidad que ya ni siquiera ya no atiende a una necesidad primaria, no siempre, ¿no? Claro, o sea, si bien muchas explotaciones de alimentos o alimentos más agua, que son dos grandes canales de explotación, el agua y la producción de alimentos, sí son de subsistencia primaria. Este lujo de la bicicleta de oro no es una cosa de subsistencia primaria, ¿no? O sea, la lógica es totalmente diferente. ¿De qué manera se propone una política? Porque una política se propone dentro del sistema. Claro. No estás hablando de una ruptura sistémica.
Si tú propones un proyecto o una política, estás atendiendo a tratar de embonar con el funcionamiento político o del Estado, ¿no? No vamos a hablar Claro. político, porque es otro tema, ¿no? Del Estado. Como tú, o sea, por ejemplo, como científico social, propones una política que vaya de acuerdo con la solución a estos problemas. Bueno, es bastante difícil. Yo creo que de hecho la idea de empezar a retomar las políticas públicas, no solamente como un engranaje más que permita desenvolverse al sistema, sino como la acción colectiva y racionalizada hacia la solución de algún problema público, es parte de eso. O sea, necesitamos repensar qué entendemos en primera instancia por política pública, y eso es un debate que hay que empezar a dar, que yo creo que no ha surgido lo suficiente en la academia, que todavía lo entendemos como, exacto, como un proceso gubernamental, que hoy atendemos sugerencias por parte de organizaciones no gubernamentales, de comunidades, para la elaboración de este tipo de soluciones, pero no ha sido suficiente el debate, o rara vez salen políticas públicas desde la comunidad para la comunidad. Es muy interesante porque, por ejemplo, la política ambiental y climática hoy sigue los lineamientos del desarrollo sustentable, que es de manera acotada cómo hacemos ver del capitalismo. O sea, cómo sin pensar la ruptura sistémica podemos darle soluciones al sistema, aunque sea sumamente contradictorio. Por ejemplo, la transición energética. Por una parte tenemos despojo y deforestación a comunidades y extinción de aves migratorias en el istmo de Tehuantepec, en la península de Yucatán, pero estamos construyendo ahí paneles solares y parques eólicos. Estamos siendo sustentables desde esa línea, pero estamos, o sea, causando un mayor daño ambiental. Esa es una de las contradicciones interesantes del desarrollo sustentable. Ahora, el problema con por ejemplo, la ecología política es que sí, estamos viendo que es una contradicción sistémica, pero no estamos dando soluciones con lo que ya tenemos. O sea, yo siento que nos hemos quedado en una cómoda crítica anticapitalista. Porque, bueno, yo me enfoco un poco más hacia gestión de la contaminación atmosférica. ¿Qué hacemos con la contaminación del aire en las ciudades? Ese es un problema ya dado. No vamos de un día a otro a destruir todos los automóviles. Puede caerse el capitalismo, pero vamos a requerir automóviles, las ciudades ya están dadas. O sea, no es como una ruptura o empezar desde cero, sino que con las problemáticas ya dadas tenemos que dar soluciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es estas soluciones críticas. O sea, soluciones no tecnocráticas, sino comunitarias, apropiarnos de nuevas formas de conocimiento como las que tienen de conservación las propias comunidades para tratar este tipo de problemáticas. O sea, la política pública tiene que ser una política pública hecha de diálogo entre los distintos órdenes de gobierno, entre los distintos actores. A mí me gusta hablar de un triato, o sea, sociedad, academia y gobierno. Son tres ejes fundamentales que necesitamos para la resolución de cualquier problemática ambiental, y creo que la política pública tiene que requerir de los tres para ser congruente y para poder posicionar soluciones reales. O sea, que más allá del sistema capitalista en el que vivimos, la URSS ya tenía problemas de contaminación del aire. ¿Sí? O sea, ya hay ese tipo de problemas de sobrecarga hacia los recursos por los procesos de desarrollo acelerado industrial y productivo y por toda la manufactura. O sea, necesitamos pensar soluciones reales a problemas reales más allá de las contradicciones sistémicas ya existentes. Yo tenía una duda, y es que en la pregunta pasada justo mencionabas pues cómo la academia tendría que influir más, ¿no? En estos temas. Pero de repente cuando veo los foros, cuando se habla de la comunidad científica, cuando propone políticas públicas, que en algunos casos normalmente no se apoya a las comunidades científicas porque el presupuesto que se les asigna a estos sectores no es el que ellos quisieran. Claro. Entonces, ¿cómo tener unas políticas públicas de verdad serias y que sí las apoyen? O sea, ¿cómo se logra que realmente miden a los expertos que están hablando de políticas públicas que tienen que ver con el ambiente?
Ese es un tema muy, muy interesante. O sea, Lo vas a dejar sin cabello. No, de por sí ya exacto. De por sí ya me estoy quedando calvo. La crisis ambiental. No es exacto. Es culpa del sistema, la calvicie prematura. Muy interesante, o sea, es que exacto, la política pública dentro de la academia tiene algunos fundamentos teóricos, o sea, hacen política pública con una población de muestra, se evalúa mediante algunos métodos, se implementa mediante algunos otros, y la política pública gubernamental no tiende a seguir estas lógicas. Escuchaba hace poco a una profesora decir que la política pública en México, por ejemplo, desde el gobierno atiende a personas y no atiende a problemas. Y esto suena curioso si lo empezamos a abordar como lo hacía ella desde la política social. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa ahora con los jóvenes? Atendemos el problema con la política pública de jóvenes construyendo el futuro o de pensión a adultos mayores hacia poblaciones específicas, cuando el problema en realidad radica en el desempleo, en la pobreza, en la marginación, o sea, pensar los problemas como problemas, no como partes específicas. Esa es como una distancia que hoy tienen estos dos, que hace falta. Hace poco participé igual en el primer foro rumbo hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México, que fue una iniciativa muy interesante, porque lo hace la Coordinación de Estudios para la Sustentabilidad del UNAM y lo hace el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, lo que sucede en este tipo de foros son mesas temáticas en donde abordamos biodiversidad, contaminación atmosférica, movilidad sustentable, pero parten del diálogo entre académicos y funcionarios para generar algún tipo de soluciones. O sea, estas cosas son muy recientes, este es el primer fue el primer foro rumbo a la sustentabilidad de la ciudad, se planea hacer 2-3 veces por año, pero es eso, o sea, acortar como estas distancias, pero en el diálogo, porque no queremos que los académicos terminen dirigiendo toda la toma política, porque eso termina en tecnocracia, pero tampoco queremos que nuestros gobernantes sean meros investigadores que sepan y que crean que por saber algunos procesos metodológicos puedes gobernar, cuando en realidad son dos lógicas muy distintas, pero que tienen que encontrarse en el diálogo para ofrecer mejores soluciones. Estamos hablando de comunidades rurales. Casi todas traducidas en comunidades indígenas. Que en México son muchas. Muchísimas. O sea, de hecho es una población, le dicen población minoritaria, pero en realidad es una población vastísima. Sí. Bastante, está vulnerada históricamente, ¿no? Y se encuentra vulnerable también históricamente. ¿De qué manera te acercas? Porque sabemos, como por ejemplo científicos sociales, se sabe que hay un problema con la distancia epistémica con las comunidades. Claro. O sea, la academia tiene un gran problema en la separación o en esa distancia epistémica. ¿Cómo te acercas a las comunidades? Y ahí lo voy a enfocar para que pongamos como un ejemplo y lo llevemos a lo concreto. El proyecto transatlántico, ¿sí? Hay que abordarlo. ¿Qué pasa con este tren, mal llamado Tren Maya? Porque no solamente pasa por Mérida, sino pasa por otras comunidades que no todas son mayas, entonces también es como, híjole, ¿no? El Tren Maya, pues, bueno, transatlántico. Sabemos que toca a muchas comunidades. Son dos preguntas. ¿De qué manera el proyecto, y ahorita nos vamos a la parte de la epistemia, de qué manera el proyecto afecta directamente a las comunidades que están a un rango cercano del proyecto en un aspecto material, y también el eco, hasta dónde llega ese eco, porque no solamente afecta a las comunidades cercanas, hay un eco. ¿De qué manera las afecta? Sí, o sea, te impulsa más turismo, genera mucho más conflictos, van a querer abrir más zonas hoteleras, o sea, hay afectaciones directas, pero hay mecanismos para evitar este tipo de problemáticas. Por ejemplo, está el convenio 196 de la OIT,
Ajá. de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que establece el convenio al cual está adherido México? Que cualquier proyecto que tenga impacto dentro de alguna zona donde residan comunidades originarias tiene que ponerse a consulta primero a ellas. Ellas tienen que tener un proceso en el cual se les informe del impacto ambiental que va a tener esta problemática, de el proceso de consulta e información para que ellos puedan decidir de mejor manera si están a favor o en contra. Y, o sea, hay mecanismos para evitar que se vulneren los derechos de las comunidades. El problema es cómo se llevan a cabo estos mecanismos. O sea, hoy día en el país tenemos muchos conflictos socioambientales que, por ejemplo, en el caso del Tren Maya y en el tren transísmico, ¿quién es quien elabora estas consultas a los pueblos originarios? La Semarnat. Entonces, difícilmente siendo los dos de los proyectos más importantes del nuevo gobierno, la Semarnat le va a poner un freno en los impactos ambientales y en el impacto social que tenga, aunque esto implique claramente despojo, implique que el tren pase por zonas de preservación natural en donde hay especies en peligro de extinción. O sea, hay mecanismos que ya deberían estar funcionando y que en teoría funcionan, pero que se están llevando en muy mala práctica, justo como para evitar que las comunidades se vulneren. Hoy yo creo que esta discusión hubiera sido muy distinta hace un año que teníamos una secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales súper gris. O sea, podrías preguntar su nombre en la calle, nadie va a recordarla. ¿Tú te acuerdas? No solo en la calle, tampoco aquí en Insurrección nos acordamos. Una mujer muy gris que llega al cargo porque viene de algunas recomendaciones, vínculos familiares con Salinas Pliego, ella era más activista en algunas zonas de preservación, pero hoy tenemos a un secretario de Medio Ambiente que es un personaje muy, muy interesante, que es Víctor Toledo. Víctor Toledo en la academia es uno de los referentes más importantes a nivel mundial de la ecología política, que es la línea más crítica en materia ambiental y de conflictos socioambientales. O sea, es la línea que parte de lo que les comentaba, o sea, de que hay una doble explotación, de que la naturaleza tiene que tener una prioridad dentro de la construcción, que debemos destruir los conceptos de desarrollo económico, que necesitamos transitar hacia una transmodernidad. O sea, es una línea crítica muy importante y uno de los referentes mundiales de esta teoría está hoy al mando de la Semarnat. Entonces, estamos en un momento muy interesante. Por ejemplo, hace poco se paró el parque solar en Yucatán a raíz de algún amparo, pero mucho tuvo que permitir la Semarnat abogó mucho por las comunidades. También los gasoductos hoy se están checando los estudios de impacto ambiental. Hoy también estamos checando acueductos en el norte. La industria minera ya explotó contra Toledo, porque Toledo no va a permitir, clausuró Grupo México, pero ¿qué va a hacer con el transísmico y qué va a hacer con el Tren Maya? O sea, este es el momento de debate. Tenemos a un hombre que está del lado de las comunidades y tenemos a los dos proyectos más importantes de un sexenio. Entonces, esta es la ruptura que podemos ver hoy dentro del gobierno federal y que yo creo que va a ser muy interesante porque Toledo tuvo que aceptar algunas condiciones para entrar ahí, para ser titular de la Semarnat, porque no tiene como la carta abierta a trabajar cuanto quiere. Y por otra parte, pues tenemos esto, o sea, tenemos un secretario de Energía, de Turismo, al propio Andrés Manuel promoviendo estos megaproyectos, aunque se sabe que se van a tener afectaciones, y tenemos una línea muy crítica dentro del mismo gabinete que no sabemos cómo va a actuar si los estudios de impacto ambiental nos arrojan que no son viables, que va a haber despojo. Va a ser un debate de sumo interés, yo creo que en la gobernanza ambiental en muy corto plazo. Bueno, vamos a cortar este primer bloque y abordaremos en el siguiente bloque temas de políticas ambientales, pero ya enfocados a temas, por ejemplo, de extracción de minerales y también de la explotación del agua. Así que quédense con nosotros y regresamos.